al colegiado, que ya es el conocimiento de todos. Solamente Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa fueron condenados por Odebrecht, el primero a 8 años, el segundo a 5 años. Una sentencia que realmente ha recibido críticas inclusive de juristas que han visto cómo se ha aplicado una decisión sin haber identificar cuáles son los sobornados. Eso por un lado. Nosotros estamos siempre prestos para escuchar lo que uno quiere, lo que uno desearía, que son dos cosas muy diferentes. Me parece que este ha sido un proceso jurídicamente hablando mal llevado y que se manifiesta ahora con una decisión que cuando usted se sienta a ver el contenido y cuando veamos la sentencia, hay, como ya adelantaron anoche algunos juristas, algunas incongruencias, para no decir bastante. Sin embargo, cada quien se sitúa en el lugar de querer ver el combate a la corrupción, a la impunidad, y no le importa el derecho ni la justicia, sino que haya sangre. Y yo pienso que una sociedad no se debe nunca manejar así. De todas maneras, esta es una decisión que a partir de ahora vamos a ver en esencia su contenido. Es así tan rápido para evaluarla, pero a priori uno puede ver que es lo que veo, lo que opino, es mi opinión, que no está sustentada sobre toda la base del derecho por no haber ahí las pruebas más que suficientes. Y me voy al caso particular. Víctor Díaz Rúa siempre estuvo relacionado con el tema de su abogado. Y lo que ocurrió en el ¿cómo se llama esto? En el juicio, fue que su relación estuvo no con el tema de los sobornos, sino con una transferencia entre el abogado y él. El abogado es absuelto, pero él es acusado. Declarado inocente. Declarado inocente. Entonces, si tú estás en ese proceso por ese caso, con quien tú estabas es condenado por el tema del patrimonio, que no lo puede justificar. Y ojo al Cristo. Sí, por declaración irregular del patrimonio. Si eso es así, mucha gente cojan su maleta y pongan su barba en remojo. Con esto yo no estoy equiparando ni protestando, yo estoy viendo la debilidad o interpretando, gústele o no le guste a alguno. Y en el caso de Rondón, lo que ya planteó ayer abogados, de que le es extraño que no se han citado a quién se sobornó, qué es lo que ha pasado en otros países. El mismo Rondón incluso lo explicó, dice, ahora resulta que solamente pero no hubo sobornado. Esas son las dos partes con relación a lo otro. Celebro, porque uno tiene que compartir y ver los detalles, pero comencé por ahí, que es la parte gruesa, nodal, la solución, la declaratoria de que no tiene que ver nada de lo que ocurrió con ellos, los demás imputados, encartados, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista, Tommy Galán y Conrado Pitaluga. Fueron declarados libres, absueltos y explicados. Por ejemplo, yo leí nada más, no tuve el tiempo ayer, estaba en labor, pero vi el dispositivo de Andrés Bautista. Y con lo de Andrés Bautista es extraordinariamente demoledor en el sentido de explicar que nada de eso tenía que ver, y dijo algo que ya lo había señalado en su defensa Andrés Bautista. Se le acusa del tema de Odebrecht y citó que cuando se aprobó los préstamos que están ahí, ya ni siquiera era... Y eso se supo en el juicio de fondo. Exacto, ya ni siquiera era presidente del Senado. Era del presidente del Senado. Eso fue leído en el dispositivo. Aquí viene la pregunta. ¿Y quién va a resarcir eso ahora? Entonces, si el expediente ha tenido esas lagunas, que ahora se lo voy a poner más fácil. No es un comentario de expediente de laguna que lo estoy diciendo. Lo había dicho la propia Miriam Germán. Un tema de pruebas. En su momento, miembro de la Suprema Corte de Justicia. En definitiva, nos toca ahora señalar la noticia como tal, que ya es conocida de todos. Terminó esta primera fase, obviamente van a ir a apelación. El representante del Ministerio Público señaló que iba a apelar también. Entonces vamos a ver, esto significa que es un caso largo. Para quienes no conocen mucho el seguimiento,
de ayer, no es una sentencia que va a apelación. Todos los dos que han sido condenados están en su casa porque viene ahora un proceso de apelación que no pierdan en vista, pudiéramos estar un año más viendo este proceso en la presentación de esta apelación que ahora le corresponderá solo a dos, a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo. La reacción de la gente, Johanna, don Luis, amigos televidentes, inmediatamente fue la siguiente. Comenzaron 14 descartados durante el 2017, cuando fue aquel día, creo que fue 29 de octubre de 2017, comenzaron 14 personas y solamente terminaron 2 siendo condenados, y uno de ellos incluso no por relación directa con el tema de los sobornos, con el caso de Víctor Díaz Rúa, y la gente está inconforme en cuanto a este caso. Lógicamente usted explicó aquí las situaciones, las lagunas que tuvo el expediente, que fue estructurado por el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que está en la cárcel, aunque no por esta situación. Sí, así es. En el caso, por ejemplo, del señor Tommy Galán, que era senador por la provincia de San Cristóbal, en el dispositivo, una de las magistradas, al dar lectura, habla como un tasador y da los detalles de cómo una persona, dio el nombre, no lo recuerdo ahora, de cómo un tasador evaluó y determinó montos de propiedades del señor Tommy Galán sin ni siquiera nunca haber ingresado a la propiedad, al inmueble. O sea, ¿cómo usted determina que un inmueble cuesta 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, 30 millones de pesos si nunca fue al lugar a evaluar la propiedad? Y eso lo dicen las juezas. Exactamente. Sí, en el dispositivo fue leído. Entonces, todo este tiempo de agonía, y veíamos que estaban bastante emocionados los descartados, que creo que al final, y viendo el fondo del tema y de la acusación que hacía en principio el Ministerio Público, yo me atrevo a decir que ha sido favorecedora la decisión de las magistradas para todos los imputados, incluido el señor Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, porque luego en una apelación está acusado el señor Ángel Rondón de sobornos. O sea, dicen las magistradas que está acusado, o sea, que fue declarado culpable de sobornar. Bueno, pero ninguno de los otros imputados del expediente están acusados de recibir sobornos. Ninguno de los demás está acusado de recibir sobornos. Entonces luego... Usted está acusado de usted mató a alguien, pero no hay muerto. Exactamente. Entonces luego en una apelación, que creo que no será complejo para los abogados de los imputados, que no se le varió la disposición actual que tienen para los dos hallados culpables, sino que van a continuar con las mismas disposiciones de restricción. O sea, no fueron variadas las medidas de coerción. Las magistradas entendieron que ellos han cumplido con su presentación, porque eso es lo que busca. Oscar habla siempre aquí de ese tema. O sea, lo que busca un proceso judicial es determinar que usted está en todas las facultades de no extraerse del proceso, o sea, de no irse, de no huir, sino de enfrentar la acusación o la decisión de las magistradas en este caso. O sea, que van a decomisarle algunos bienes al señor Ángel Rondón, al señor Víctor Díaz Rúa, pero creo que en una apelación no le será tan difícil para los abogados de estos dos imputados determinar su libertad en ese mismo tenor, en este caso. Ese mismo tenor, Roberto Rodríguez, un cálculo mal hecho que conllevó unos errores de unos miles, eran 500,000 y pusieron 50 millones, cosas así. Entonces yo hago esquina con lo siguiente: si esa parte del expediente estuvo destrozada, estuvo rechazada por los jueces, ¿qué me hace pensar que la otra parte no estuviese así también? Porque cuando un expediente de esta naturaleza se le suman errores de esa naturaleza que son descartados por no solo la insuficiencia de las pruebas, sino por la no calidad en ese expediente, ¿qué me hace pensar a mí que a los otros se le puede imputar eso cuando ellos se defendieron de que no es así? Y eso es lo que te hace ver a ti de que usted puede estar contento porque metieron
le dictaron sentencia a 2 que usted deseaba por un tema de impunidad, pero el sistema judicial se afecta cuando usted se da cuenta que como quiera a esos 2 lo iban a dejar condenado, que es en el fondo el mensaje que yo quiero estructurar. Estaba cantado que había que buscar 2 y así se hizo el expediente, y ese expediente se hizo en la gestión anterior del Ministerio Público. Exacto. Y ese expediente continuó así. Entonces la vida no se trata de que eso me cae mal y que paguen. Miren, la vida en justicia tiene otro mecanismo para que pueda actuar el Estado de Derecho. Por eso yo no ni celebro ni nada, me apena ver que al final se cumplió lo que decía la calle, se cumplió lo que decía el rumor y se cumplió lo que decía. Olvídense, esos 2 van para la chirola. Y al efecto fueron, y fíjense que este es un expediente de soborno, ¿verdad? Y al final fueron 2 condenados, uno por soborno, y no se vio quién fue, a quién se sobornó, porque ¿cuál es la diferencia cuando alguien pone que se ha esto realizado en otros países, digamos en Perú, en Colombia, que sí han tenido sentencia? Las pruebas, o sea, ¿quién lo recibió? Porque evidentemente la clave parte de que la compañía Odebrecht dijo que dio soborno, pero el papel del Ministerio Público para el cual no se representa era demostrar eso. Eso no se demostró. Sí. Al final del día, 2 han sido condenados, pero uno de ellos se le fue al tema del patrimonio, que no lo puede demostrar, y eso evidentemente que es una situación que hace esquina con lo que se decía, había que resolver con 2 y la justicia no debe actuar El así. mismo Díaz Rúa dijo después de todo el proceso, en el día de ayer, de que resulta ser que yo soy el que soborna, pero no hay sobornados. Mire, aclara y confirma el señor Joaquín Pérez, el abogado de César Emilio Peralta, César el Abusador,